abordar los motivos que hay detrás: inseguridad ciudadana y una inflación del 62%, una de las más altas del mundo. La cifra se traduce en malestar social. La mujer venezolana no consigue aceite para cocinar, no consigue leche para sus hijos. Nosotros que tenemos bebés chiquitos no conseguimos pañales, no se consigue papel toalé. Hoy en Venezuela hay muchas razones para protestar. Con este trasfondo se iniciaron en febrero las primeras revueltas sociales del país, encabezadas por estudiantes. Leopoldo López, el marido de Tintori, está considerado por el gobierno de Maduro el autor intelectual de la oleada de protestas callejeras que ya han dejado al menos 42 muertos. Requerido por la justicia, López se entregó y lleva 3 meses encarcelado en una prisión militar sin comparecer ante un juez. Incluso como preso se le están violando los derechos. Hoy Leopoldo está preso, pero también está aislado y secuestrado. Leopoldo no recibe visitas abiertas, Leopoldo no lee cartas privadas, Leopoldo no comparte con ningún preso de la cárcel. Esto quiere decir que Leopoldo tiene 3 meses sin hablar con nadie. Las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch lo han declarado prisionero de conciencia, mientras Gobierno y parte de la oposición se han sentado a negociar con la mediación de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. El partido de su marido, Voluntad Popular, ha quedado excluido de la mesa. Tintori niega discrepancias internas en la oposición y asegura que la pluralidad es ahora su fuerza. La oposición está unida. En la oposición hay diferentes maneras de pensar. Eso es normal, eso es democracia. Pienso que la oposición venezolana tiene un mismo objetivo, que es tener un país democrático, en libertad y con justicia. Una justicia, dice, que no se podrá alcanzar hasta que liberen a los presos políticos. Insiste en que su país, el gobierno, está violando derechos humanos y que protestar en la calle es un derecho constitucional. Este año ha sido un año horroroso de violación de derechos humanos, horroroso de violencia, horroroso en persecución, en torturas, en muertes, en represión. Fuentes independientes confirman que solo en 2013 hubo cerca de 25.000 homicidios, una tasa que se ha cuadriplicado en los últimos 15 años. La organización Reporteros Sin Fronteras ha alertado sobre el retroceso de la libertad de expresión en el país. A inicios de abril, parte de la prensa escrita nacional se quedó literalmente sin papel para explicar a sus ciudadanos qué está pasando en Venezuela. Declaraciones en este caso han escuchado para este programa, para los desayunos. También hemos visto que ha concedido una entrevista al diario El País hoy, Anabel, en busca de esos apoyos internacionales para intentar explicar cuál es su opinión y la visión de lo que está viviendo su marido en el país. Sí, es meritorio y esforzada esta mujer, Lilian Tintori, en defensa de su marido, que está encarcelado. Él sabía, ¿no? Cuando se presentó, 3 meses detenido ya. Cuando se presentó a pecho descubierto, pues sabía que le iban a detener. Bueno, yo creo que tiene que haber, a ver si con esta acción, bueno, es un granito más, un paso más de denuncia de lo que ocurre en Venezuela. Sí, ha habido unas elecciones, las ha ganado un partido, el presidente legítimo es el señor Maduro, pero bajo apariencia de democracia puede haber muchos excesos. Y lo que está ocurriendo en Venezuela ya ha sobrepasado con mucho los límites de todo comportamiento democrático. A mí me parece que la Organización de Estados Americanos y las instituciones internacionales debían de poner ya pie en pared y dar un grito de alerta de que el gobierno, el señor Maduro, ha traspasado todos los niveles tolerables de lo que es un partido democrático y para sufrimiento de su pueblo, del pueblo venezolano. Yo creo que el problema es cuando a unas elecciones como las del señor Maduro, la comunidad internacional y muchos analistas les dan el barniz de democráticas, ¿no? Poner una urna no es solo hacer democracia, y se veía claramente, y lo denunciaba la oposición, que el señor Maduro hace todo menos una democracia. Yo creo que el problema en Venezuela, después de Chávez, que todo el mundo nos preguntaba ¿qué va a pasar después de Chávez? Pues bueno, pues que el modelo se ha degenerado. Es decir, el modelo ya era malo y ahora ha degenerado porque el señor Maduro, ante la imposibilidad de gestionar su país, porque tiene una crisis económica atroz, porque no sabe gestionar unos recursos, por ejemplo, como el petróleo, tan importantes en Venezuela, ¿qué hace? Pues mano dura ante el nerviosismo de que no sabe gestionar. Y luego ocurre que estamos viendo una oposición que se está dejando la piel, pero que está dividida, sigue estando dividida, porque el problema que tiene es que
piden lo mismo, pero luego hay ahí como un conflicto de intereses entre unos y otros por ver quién lidera esa oposición, que yo creo que les perjudica. La única salida pasa por que Maduro deje de ser el presidente, pero por desgracia, como ocurre en muchos de estos países, solo el ejército puede hacer que Maduro deje de ser presidente. A mí me parece que Maduro no es un gobernante legítimo. Para ser un gobernante legítimo no vale con hacer elecciones. Uno tiene que someterse a la crítica y tiene que permitir la libertad de los partidos de la oposición y de los medios de comunicación. Y sin esa libertad no hay democracia, lo demás es un paripé. También a Hitler lo eligieron en las urnas. Yo creo que la respuesta internacional tendría que ser más dura, pero también apelo a que la reacción de los propios venezolanos tendría que ser más dura. Es muy difícil comprender cómo un país que es el tercer productor mundial de petróleo está viviendo con cartillas de racionamiento, porque es un país que, bien administrado, podría ser uno de los países más ricos del mundo. O sea que ya tienen que vivir en una catástrofe para seguir en medio de esta situación. Y claro, solo la falta de libertad, la falta de crítica y el que nadie se pueda expresar en contra de ese gobierno, que yo creo que no es legítimo, es lo que está propiciando que este gobierno siga en el poder. Vamos con uno de los protagonistas donde vamos a poner el foco ahora mismo. Es un cocinero español, seguro que lo conocéis todos, es José Andrés, que cumple el sueño americano. My name is José Andrés, and I am a cook.